todavía hay tiempo hasta el 16 de febrero, pero yo te digo que ni bien veas ese mar, que es una videoinstalación, con la arenita de verdad que le han puesto, yo me voy a comprar una botella de caipirinha y me voy a ir con una sombrillita, una reposera. A mí cualquier excusa me viene bien para tomar. No, Sour, caipirinha, champán o Malbec. Botella, no una caipirinha. Le puedes pedir una y ya está, puedes tener que tomarte una botella. O dos, si querés. No, porque pienso invitar gente. Yo soy una tipa abierta, generosa. Ay, me hizo extrañar. Entonces pienso invitar gente. Estaba esperando los regalos de acompañe. cumpleaños tuyos, estaba esperando todo eso, pero no importa, deja. Bueno, está muy bien. Está muy bien la muestra. Está muy bien, hay libros, hay fotografías. Bueno, esta mujer que fue el amor argentino de Vinicius, que es casi desconocida, y allí estaba Renata Schuchen con su pelo rojo, que fue una gran amiga. Así que hasta el 16 de febrero, gratis, ¿eh? Y bueno, recuerde que los lunes los museos están cerrados. Susana, vamos a hablar de los 50 años que se están cumpliendo de la muerte de John Fitzgerald Kennedy y por eso los homenajes que se están realizando, ¿no? Y Pablo también va a aportar al tema. O sea, no es casualidad que se quedó Mendeleev. Porque tiene una anécdota particular. Una anécdota. No sé en verdad si tiene que... Sí, tengo. ¿Tiene que ver con vos? Sí. Bueno. ¿Con vos y Dos, Kennedy? no una. Te voy a dar dos al precio. Pero perdóname, dos al precio de una. Kennedy vos tenías 40, mes. Bueno, 40 ya. Enseguida te lo cuento. Primero cuenta Susana. Bien, hay pocas cosas. Hay algo que no se sabe de Kennedy, es que era escritor. Sí. Es decir, Kennedy cuando llega a la presidencia ya había publicado un libro, había ganado un Pulitzer, se llamó Profiles in Courage, vendría a ser como perfiles en coraje, una cosa así, sería la traducción literal. Y además era un extraordinario lector, es decir, un tipo que se leía absolutamente todo. La segunda cosa es que con la muerte de Kennedy nace el periodismo ciudadano, porque fue la primera vez que un particular, un civil que se llamaba Abraham Zapruder, que era un tendero, vendía ropa de mujer, estuvo allí con su cámara y registró todo el proceso de asesinato del presidente. El fotograma 313 es el único que no se publicó porque es el estallido del cráneo de Kennedy y eso ni siquiera Life, que pagó en su momento $150,000 por esa película, y ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos, que en 1999 le pagó a la familia Zapruder $16 millones, nunca dieron a conocer el fotograma 313, porque saltás del 312 con la primera bala al 314. El 313, que es el estallido de la cabeza, nunca se vio. Yo te digo, no había visto esta imagen de recién. No, es muy fuerte. Ahora se está dando la película un poco más completa. Es muy fuerte. Son pocos minutos. Zapruder tuvo que hacer 3 copias, ni bien la filmó. 2 se la dio al servicio secreto, una al FBI. E incluso un redactor del Dallas Morning News se le acercó, ni bien se produjo el asesinato, y le dijo, usted tiene una película, y el tipo dijo, al único que se lo voy a dar es al servicio secreto del presidente. Y eso efectivamente hizo, y durante años la película completa estuvo guardada con copias de seguridad. Pero déjame que te cuente que hay homenajes en todas las ciudades de los Estados Unidos. Yo anoche lo leía y se me ponía la piel de gallina. Hoy, por ejemplo, a las 12:30 del mediodía, hora de Dallas, no sé qué diferencia hay con la Argentina, van a repicar las campanas de toda la ciudad y en homenaje a la hora en que lo asesinaron. Y además, desde el mismo lugar donde se dispararon los tiros que lo mataron, va a haber un homenaje. Después, los museos. El News Museum, que está en Washington, en Arlington, abre 2 muestras, 2 exhibiciones y va a pasar un documental. Y distintos museos como el Smithsonian y otros más en Estados Unidos van a tener exhibiciones durante los próximos días contando un poco quién fue este presidente y todo lo relativo al asesinato. Obviamente, es tremenda, las imágenes, te digo, las veo, son muy vuelvo fuertes. A ver. Yo las vi varias veces en estos días, por eso a lo mejor me impresionan un poco menos, pero... Y están las imágenes de cómo quedó el cráneo, ¿eh? Sí. Están, ya también se ven, o sea, porque se han filtrado. Hay también algunas charlas que se van a dar con el editor de Life, porque Life está sacando, hizo un número especial
con todo lo que ocurrió aquel 22 de noviembre de 1963. ¿Cuál es tu experiencia, Pablo? Yo quiero contar dos cosas. Una, esto me va a entender la gente de mi generación. ¿Habías visto esta imagen? Sí, por supuesto. Sí, ¿El cráneo también? Sí. Mira. Sí, además, si vos ves la película JFK, iba a decir CFK. JFK de Oliver Stone. Él trabaja mucho sobre esta película, justamente. La hipótesis de Stone, que es que fue una conspiración de la CIA y que Oswald no fue el asesino, o por lo menos el único tirador, trabaja sobre esta imagen muchísimo. Es muy interesante, es muy recomendable la película JFK, quien se la quiera alquilar. Dos cosas. Estoy rodeado de jóvenes acá. Sí, yo la más joven de todos. Claramente yo soy la más joven de todos. Entonces, lo que voy a decir ustedes no lo saben, pero mucha gente que nos está viendo sí. El 22 de noviembre del 63 fue un día que conmocionó al mundo y los que éramos chicos, yo tenía 9 años, nunca pudimos olvidar ese día. Particularmente, mi situación era que yo estaba jugando a la pelota en la calle, te digo más exactamente, en la calle Seguí y Méndez de Andés, yo era de Caballito, y vino mi viejo corriendo al grito de mataron a Kennedy. Me llevó a casa, porque había un estado de conmoción incluso en Buenos Aires. Esto fue poco después, digamos, las noticias no eran instantáneas, pero al rato. Me llevó a casa y me acuerdo que puso el Combinado, la radio del Combinado, y seguimos por radio, bueno, él siguió por radio la situación. Y se puso tan, tan nervioso, fue tan inquietante, que yo recuerdo que me puse a llorar. ¿Por qué lloraba? Porque según mi viejo, que no era la única persona del mundo que lo decía en ese momento, decía que se viene la Tercera Guerra Mundial. Es decir, se asoció el asesinato de Kennedy con el temor a que viniera la Tercera Guerra Mundial. Yo el tema obviamente nos pegó a mi generación mucho. Claro. Entonces yo ya después, de grande, como periodista, fui un par de veces a Dallas. La primera vez que fui por Canal 7, intenté conseguir testimonios de personas que habían estado en la concentración, en la bajada de Elm Street, ahí justo donde... Ahí es donde cuando claro. que lo matan. Y conseguí alguien que me prometió uno. No era fácil, había más o menos se calcula que había 5.000 personas, muchas de ellas ya habían muerto, la mayoría por muerte natural, después me enteré que no toda por muerte natural, porque el asesinato de Kennedy, como muestra la película de Stone, trajo una concatenación de asesinatos, de muertes, empezando por Oswald, que recién lo veíamos. Oswald es asesinado al día siguiente de que lo capturan por Jack Ruby en la cárcel, frente a la televisión, es el primer crimen frente a la televisión. Sale un tipo que después se supo que llamaba Ruby y le mete un balazo a Oswald y lo mata. Al principal sospechoso del crimen. No hables. Entonces fui ahí y conseguí a este hombre. Este hombre se bajó después, me pasó que se me bajó el entrevistado, no quiso saber nada porque lo pensó mejor y cuando yo pregunté, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué? Yo soy un periodista argentino, habían pasado aquellos 30 años del crimen de Kennedy. Y me dice, ¿usted no sabe la cantidad de gente que murió en Dallas por esto? ¿Usted no sabe que la cantidad de muertes sospechosas que ha habido? Bueno, no, realmente no sabía que era tan grave. Me volví sin el testimonio. Lo que sí pude hacer, conseguí una orden de un juez, porque el edificio, desde el depósito de libros, desde donde supuestamente Oswald tiró, estaba en manos de la justicia de Texas. Conseguí que un juez me autorizara a subir con una cámara y llegué al 6º piso, que estaba completamente, digamos, en sentido muy desordenado, con unas cajas de cartón y qué sé yo. Y en el rincón donde estaba la ventana de donde tiró Oswald, habían puesto alambre tejido para proteger la mampostería, porque los empleados del edificio se llevaban de recuerdo, de souvenir, sacaban pedazos de la ventana más famosa del mundo, desde donde supuestamente se produjo el magnicidio más impactante del siglo XX. Y miré por la ventana, pude ver por la ventana lo que veía Oswald, lo que había visto Oswald para dispararle a Kennedy teóricamente. La primera sensación que te da es, después de ver todas las películas y todo, que el lugar es mucho más chico de lo que parece, de lo que nosotros nos formamos por la imagen. Es muchísimo más chiquito todo. Es una placita triangular, una bajada, una curva así. Hay un terraplén enfrente, que es de donde se sospecha que había más tiradores. Y si Oswald apuntó ahí, bueno, hoy no lo podría hacer porque ahora hay un árbol con una copa muy grande. Volví varios años después a Dallas y me encontré con una situación completamente cambiada. Habían hecho algo que está hoy, que se llama el Museo del 6º Piso.
¿Sabe por qué le pusieron? El nombre es muy elocuente. Le pusieron un museo del sexto piso. ¿Sabe por qué le pusieron el museo del sexto? Porque no le podían poner otro nombre. No podían poner el museo del lugar desde donde... Kennedy no, Oswald tampoco. Si vos decís que es desde donde le dispararon a Kennedy, te estás jugando por la versión de que fue Oswald. Si vos decís que es el museo del magnicidio, entonces le pusieron museo del sexto piso. Ahí es interesantísimo. Ahora la ventana la puede ver todo el mundo, digamos, te muestran eso. Y entre las cosas curiosas que hay están las esposas de Oswald y está toda la vajilla del almuerzo al que iba Kennedy. Kennedy iba del aeropuerto a un almuerzo con empresarios, una cámara empresaria de Texas, y está la vajilla puesta con los cartelitos, todo, es una cosa impresionante, entre otras 1000 cosas, ¿no? Bueno, quien vaya a Texas, a Houston, que no deje de ir a Dallas a visitar el Museo del Sexto Piso, que es muy interesante. Gracias, Pablo. Gracias, Susana. Nosotros la seguimos. Tenemos una bombita. ¿Qué? ¿Qué pasó? Twitter oficial de Maxi López. Porque la bomba de Maxi López sigue. Recién inaugurado. Un tuit tiene nada más. Es oficial, ¿eh? Me equivoqué mucho creyendo la clase de persona que eras. Pero de mis hijos no me arrepiento. Uy, tremendo. A nadie. A nadie. Pero a todos. Dirigido, ¿no? Evidentemente a Wanda. Así que ahora cuando venga Lourdes, que fue la única persona en el mundo, que dijo aquí... Tiene 4.000 seguidores en un minuto. En un minuto, recién lo abrió. Maxi López con esta historia con Wanda Nara y Cardi y demás. Ahora, ¿por qué? Y aquí Lourdes dijo que estaba embarazada. Digo, ¿por qué tienen que resolver a través de Twitter? ¿O tienen que hablarse a través de Twitter? ¿Por qué no se lo dice por teléfono? No llama y no, se porque escucha. quiere que todos sepan. Quiere que todos sepan. No solamente vos hablas por Twitter. ¿Vamos a la pausa? Yo no hablo mucho por Twitter. No, a Wanda le dije. ¿Quién quiere saber lo que yo digo? Sí, pero Wanda es la Wanda. Claro. Es la Wanda. Vamos a la pausa. Ya venimos.